¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas logran atravesar dolores y adversidades extremas sin quebrarse del todo, mientras que otras se hunden en la desesperanza? La respuesta, según Viktor Frankl, está en una sola palabra: sentido. Frankl fue psiquiatra, neurólogo y sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, relata cómo, incluso en medio de los campos de concentración, aquellos que tenían un propósito, una razón para vivir, aunque fuera pequeña, tenían más fuerza para resistir. Él mismo lo resumía así: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo fascinante es que esta no es solo una reflexión filosófica. La psicología y la neurociencia moderna confirman lo que Frankl intuía. Los estudios de la psicología positiva muestran que las personas que perciben un propósito en su vida tienen niveles más bajos de depresión y ansiedad y más resiliencia frente al estrés. Investigaciones de la Universidad de Harvard también comprobaron que tener un propósito claro está vinculado con una mejor salud cardiovascular y una vida más larga. En la espiritualidad oriental se habla de lo mismo, aunque con otras palabras. Los japoneses lo llaman Ikigai, la razón de ser, aquello que da sentido y alegría a levantarse cada mañana. El budismo enseña que incluso el sufrimiento puede transformarse en maestro si logramos encontrar el aprendizaje que esconde. Este episodio nace de esa idea poderosa, que el sentido lo cambia todo. Vamos a recorrer juntos este camino para descubrir cómo encontrar propósito incluso en medio de la adversidad, apoyándonos en las enseñanzas de Viktor Frankl, pero también en aportes de la psicología, la neurociencia y la espiritualidad, porque si hay algo que puede transformar la manera en que vivimos y también en cómo atravesamos el dolor, es la capacidad de darle un sentido a lo que nos pasa. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional cuando encontramos un sentido que nos sostiene. Cuando Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido, no lo hizo desde la teoría, sino desde la experiencia más extrema que una persona puede atravesar. En los campos de concentración perdió a gran parte de su familia. Vivió hambre, frío, humillaciones y violencia. Y sin embargo, allí descubrió algo que cambió para siempre la psicología. El ser humano puede soportar casi cualquier dolor si logra encontrarle un sentido. Frankl observó que quienes tenían un motivo para seguir adelante, el deseo de reencontrarse con un ser querido, terminar un trabajo pendiente o incluso el simple acto de mantenerse fieles a su dignidad, resistían con más fortaleza que aquellos que sentían que ya no tenían nada por lo cual vivir. Él lo resumió con una frase que aún hoy inspira a millones: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La psicología moderna confirma su visión. La logoterapia, la escuela terapéutica que Frankl fundó, se basa en que el sentido es la necesidad más profunda del ser humano. Cuando lo perdemos, caemos en lo que él llamaba vacío existencial, un estado de apatía, ansiedad y desorientación que vemos cada vez más en la sociedad actual. La neurociencia también lo respalda. Investigaciones con resonancia magnética muestran que cuando pensamos en propósitos personales, se activan áreas del cerebro relacionadas con la motivación y el bienestar. Es decir, el sentido no es solo un concepto filosófico, también tiene un correlato biológico que nos sostiene. Desde la espiritualidad, muchas tradiciones coinciden en esta visión. El budismo enseña que incluso el sufrimiento puede ser un camino hacia la iluminación si lo aceptamos con conciencia. Y en Japón, la idea del Ikigai refleja exactamente esto. Encontrar una razón para vivir le da a la vida dirección y frescura. Pregúntate hoy mismo, ¿qué es lo que me sostiene en los momentos más difíciles? Tal vez sea una persona, un sueño, una causa. Nombrarlo ya es empezar a darle forma al sentido. El dolor quiebra cuando no tiene sentido, pero cuando lo encontramos, el dolor se convierte en fuerza. Viktor Frankl decía que el ser humano no solo busca placer o poder, sino sentido, y que cuando lo encontramos, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro.
En los campos de concentración, él veía cómo quienes lograban darle un propósito a su sufrimiento encontraban una fuerza inesperada. No podían cambiar la realidad, pero sí podían decidir cómo vivirla. La psicología hoy confirma que el sentido es una de las mejores medicinas para la salud mental. La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, muestra que las personas con un propósito claro tienen menos riesgo de depresión y más capacidad de resiliencia. No es que el dolor desaparezca, sino que se transforma en parte de un camino. La neurociencia también lo respalda. Estudios de la Universidad de California demostraron que tener metas con significado activa el córtex prefrontal ventromedial, una zona del cerebro asociada a la motivación y la regulación emocional. Esto ayuda a que, incluso en momentos difíciles, podamos mantenernos en equilibrio. Desde la espiritualidad, muchas tradiciones enseñan lo mismo. El budismo tibetano habla del sufrimiento como la primera noble verdad, algo inevitable, pero no inútil. Cuando lo atravesamos con conciencia, despierta compasión, humildad y fortaleza interior. Pensá en un momento doloroso de tu vida. Pregúntate, ¿qué me enseñó esta experiencia? ¿Qué valor descubrí gracias a esto que sufrí? Ese acto de reinterpretar ya es un gesto de sanación. Frankl lo explicaba de manera muy clara. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud frente a las circunstancias. Esa elección es lo que convierte el dolor en medicina. El dolor que tiene sentido se transforma en coraje. El dolor sin sentido se convierte en sufrimiento. Muchas veces creemos que tener un propósito significa descubrir una misión gigantesca, cambiar el mundo o dejar una huella histórica. Pero Viktor Frankl nos recuerda que el sentido también se encuentra en lo simple, en el día a día. En sus palabras, el sentido de la vida cambia de un momento a otro, y no hay un sentido general, sino miles de sentidos concretos. En los campos de concentración, Frankl veía que una palabra amable, un gesto de solidaridad o incluso contemplar un amanecer entre el dolor eran suficientes para darle un propósito a ese día. El sentido no siempre está en grandes hazañas, sino en la forma en que decidimos atravesar cada instante. La psicología positiva también lo confirma. Investigaciones de Emily Esfahani Smith, autora de The Power of Meaning, muestran que las personas que encuentran sentido en lo cotidiano, como cuidar a un ser querido, trabajar con dedicación o practicar un hobby con amor, reportan niveles más altos de bienestar que quienes solo buscan éxito o placer. La neurociencia nos dice que cuando sentimos que nuestras acciones tienen valor, se activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina. Eso explica por qué incluso pequeñas tareas, cuando las hacemos con conciencia y entrega, nos generan satisfacción y energía. Desde la espiritualidad, muchas tradiciones insisten en lo mismo. El Zen japonés invita a encontrar propósito en actos tan simples como barrer, cocinar o servir el té. No importa lo que hagas, sino la presencia con la que lo hagas. La próxima vez que cocines, en lugar de hacerlo rápido y automático, convertí ese momento en un ritual de gratitud. Agradecé los alimentos, disfruta el aroma, reconoce la bendición de nutrirte. Eso es encontrar propósito en lo simple. El sentido no siempre está en grandes metas, a veces se esconde en los pequeños gestos que dan valor a la vida. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like al video si te está gustando. Sigamos. Viktor Frankl demostró que el sufrimiento, cuando tiene un sentido, deja de ser solo dolor y se convierte en una oportunidad de transformación. A esta capacidad de levantarnos y crecer después de la adversidad la llamamos resiliencia. Frankl lo resumía con claridad. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Esta idea se convirtió en el corazón de la logoterapia. Y hoy la psicología la toma como base para ayudar a miles de personas en todo el mundo. La psicología positiva estudia la resiliencia y muestra que las personas que enfrentan las dificultades con un propósito claro desarrollan mayor fortaleza emocional.
Incluso experimentan lo que se llama crecimiento postraumático. No solo sobreviven a la adversidad, sino que emergen con una visión más profunda de la vida, más empatía y más gratitud. La neurociencia respalda este proceso. Investigaciones sobre plasticidad cerebral revelan que las experiencias difíciles, cuando son procesadas con conciencia, reconfiguran el cerebro. Es como si el dolor obligara a crear nuevos caminos neuronales que nos vuelven más flexibles y creativos. Desde la espiritualidad, muchas tradiciones comparan la resiliencia con el bambú japonés. Este árbol tarda años en crecer bajo tierra, invisible, pero cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza y flexibilidad sorprendentes. Así es el ser humano. Muchas veces el dolor es ese tiempo de raíces ocultas que, aunque no lo veamos, nos prepara para florecer con más vigor. Te invito a pensar en un desafío que hayas atravesado. ¿Qué cualidad tuya nació de esa experiencia? Quizás paciencia, compasión, fuerza o creatividad. Reconocer ese crecimiento es empezar a valorar la resiliencia que habita en vos. El dolor te rompe o te transforma. El sentido es lo que decide hacia dónde vas. Mientras Viktor Frankl hablaba del sentido como la fuerza que nos sostiene en la adversidad, en Japón existe un concepto muy parecido, el Ikigai, que significa la razón de ser, o aquello por lo cual vale la pena levantarse cada mañana. En la isla de Okinawa, conocida por ser uno de los lugares con mayor esperanza de vida del mundo, el Ikigai es parte fundamental de la cultura. No se trata de un objetivo grandioso, sino de un equilibrio entre lo que amamos, lo que sabemos hacer, lo que el mundo necesita y lo que nos da sustento. Cuando esas áreas se encuentran, nace un propósito que da vitalidad y alegría. La psicología positiva encontró algo similar. Las personas con un propósito claro reportan mayor bienestar, más energía y menos síntomas de ansiedad o depresión. Emily Esfahani Smith, la autora que mencioné antes, explica que el sentido no siempre está en logros espectaculares, sino en vivir de acuerdo con lo que da valor a nuestra existencia. La neurociencia también aporta un dato clave. Tener metas con significado estimula el sistema dopaminérgico del cerebro, el mismo que se activa cuando sentimos motivación y entusiasmo. Esto significa que el Ikigai no es solo un concepto cultural, sino un motor biológico que nos mantiene jóvenes y enérgicos. Desde la espiritualidad, el Ikigai nos recuerda que cada vida es única y valiosa. No importa cuán grande o pequeña parezca nuestra misión, lo importante es que nos haga sentir en armonía con el flujo de la existencia. Ahora, hacete estas preguntas. ¿Qué me apasiona? ¿Qué se me da naturalmente? ¿Qué puedo aportar a otros? ¿Qué me da sustento? Escribí tus respuestas y busca el punto donde se cruzan. Ahí puede estar tu Ikigai. Tu Ikigai no es algo que debas inventar, ya vive dentro tuyo, esperando que lo reconozcas. Hoy recorrimos un viaje que nos llevó desde los campos de concentración donde Viktor Frankl descubrió el poder del sentido, hasta las tradiciones de Okinawa con el Ikigai como brújula de vida. Y en cada paso vimos que la clave para atravesar la adversidad no está en evitar el dolor, sino en darle un propósito. Frankl nos enseñó que aun en las peores circunstancias nadie puede arrebatarnos la libertad de elegir nuestra actitud. La psicología moderna lo confirma. Encontrar sentido reduce la ansiedad, fortalece la resiliencia y nos ayuda a crecer después de la adversidad. La neurociencia también mostró que el propósito activa las áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la vitalidad. Y la espiritualidad, desde el budismo hasta el zen japonés, nos recuerda que cada instante de la vida puede convertirse en un maestro si sabemos darle valor. Repasamos cómo el sentido se convierte en medicina, cómo puede encontrarse en lo cotidiano, cómo nos vuelve resilientes y cómo se refleja en el Ikigai, esa razón de ser que nos impulsa a levantarnos cada mañana.
El hilo conductor es siempre el mismo, el sentido lo cambia todo. Quiero que te lleves esta frase de Frankel. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante las circunstancias. Esa elección es tu mayor poder. No importa lo que hayas perdido ni lo que te duela. Mientras encuentres un sentido, vas a poder transformar la oscuridad en luz y el dolor en crecimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional cuando encontramos un sentido que nos sostiene. Ahora quiero leerte. ¿Qué es lo que te da sentido hoy? ¿Cuál es tu porqué que te ayuda a atravesar los momentos difíciles? Compartilo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de conciencia y apertura. Ha sido un honor caminar con vos a través de estas reflexiones que nacen desde el corazón. Si sentiste que este contenido te ayudó a mirar tu vida con nuevos ojos, suscríbete a Sentir, es sanar y activa la campanita para seguir explorando juntos el camino de la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación. Que cada paso que des esté guiado por tu verdad más profunda. Y que nunca olvides que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Nos vemos en el próximo viaje del alma.